Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de los lugares de la memoria. Hoy nos vamos a referir a una escuela, más que nada al donante de una de las tantas escuelas en el país, pero acá hay una. A mí que como ex alumno me tocó, ¿a qué escuela vas? Y la verdad que tiene tres nombres. Claro. Y los tiene los tres en la entrada. De portada. De portal, vos decís, ¿cómo le llamo? Uno es la 143, escuela número Claro, 143, la escuela Mariano Moreno, que es la misma. Y el nombre del que vamos a referir nosotros, que es José Roger Ballet, todo está tallado. Tallado ahí. En la El portada. oficial es el número, hay que decirlo. El Sí, oficial es el número. Pero todo el mundo te pregunta, ¿y quién es José Roger Ballet? Claro. Que está, porque a Mariano Moreno, ¿quién lo va a discutir? Ya está, es uno de nuestros próceres, lo conocemos todos. El tema es que don Roger Ballet, tenés que ponerte a buscar a ver quién era este señor que en él se encierra la historia de muy pocos inmigrantes que vinieron a hacer la América y le hicieron. Y lo hicieron, claro. Pues la mayoría de los inmigrantes no tuvo la suerte de... Es un caso atípico, digamos. Claro. Incluso contado por él mismo, Sí, sí. ¿no? Porque bueno, terminó siendo alguien muy conocido. letrado, además. Primero hay que ubicar una Argentina como en muchas referencias iniciales de los programas que hemos hecho, una Argentina naciente en algún punto, en el contexto en el que llega José Roger Ballet, de muy joven además, una Argentina que ya venía recibiendo, hacía por lo menos una década, oleadas de inmigrantes europeos, primero hay que decirlo, son todas personas que venían de Europa básicamente con grandes dificultades económicas propias, ¿sí? Está este mito de venían escapados de la guerra, que es como el gran mito de mucha inmigración. Lo cierto es que eso no sucede en la primera gran anterior de la gran oleada, claro, no. La gran oleada tiene que ver con una política de los gobiernos conservadores, liberales conservadores, desde 1880 en adelante, de traer inmigración europea. Entonces había todo un programas, etcétera. Sí, que tiene que ver con esto, porque se supone que los europeos estaban más educados que nosotros, tenían más costumbre de trabajo. Esta Argentina naciente hacía muy poco, él va a llegar 1906, por ahí, 9, 6, sí, entonces, sí. El 6 pisa el territorio sudamericano, porque va a Uruguay antes, pero en ese momento tenía menos de 20 años la más llamada conquista del desierto, que es la emancipación de la tierra, pero también combatir al bárbaro, así lo definió Sarmiento, porque no sabía leer, no sabía escribir, pero no solo eso, no se adecuaba a las costumbres occidentales, no tenía hábitos de no trabajo. tenía el hábito de levantarse todos los días a la misma hora para trabajar, bueno, y pensar en un momento, bueno, los europeos ya lo saben hacer, ya lo tienen. Sí. Que esa era la idea. Claro. El tema es qué inmigrante vino. Claro, no es el caso de Roger Ballet, pero sí. No es el caso de Roger Ballet, no es el caso de otros tampoco. Hay que decir que la mayoría de los inmigrantes que vinieron ya sí tenían hábitos de costumbres, sobre todo rurales, claro. de trabajo rural. Ese proyecto apuntaba a otro tipo de inmigrantes que no eran españoles e italianos, claro, sino que eran ingleses, irlandeses, estadounidenses también en algunos casos. Entonces, la inmigración que se da en Argentina en ese momento, primero toca esto, digamos, de inmigración que no necesariamente eran de las nacionalidades esperadas, pero además muchos venían con la esperanza de, bueno, acá voy a encontrar una vida y un pasar económico mucho mejor, el hacerse la América, ¿no? Mucho mejor, porque acá había tierras, había riquezas, había abundancia de elementos que en sus países no había. En parte era cierto. Sí, acá había, por ejemplo, comida, como la carne, que en sus países de origen era muy difícil de acceder para la población popular. Pero en este país, como en el de ellos, los dueños eran pocos. Pero los dueños eran muy pocos, el trabajo era muy pesado y la paga era muy mala. Además hay un condimento más. Claro. Vinieron inmigrantes politizados en esa primera etapa. Cuando viene Roger Ballet lo están echando, pero viene esa muy politizado, que no es el que quería el gobernante conservador. Menos. Encima anarquista. Encima anarquista. Contra los gobiernos. Claro, sí. Y en el caso de Roger Ballet, que después vamos a puntualizar bien cómo fue su devenir,
digamos, atraviesa mucho de la historia de quienes se quedaron en las ciudades, porque hubo muchos inmigrantes que vino a las áreas rurales, que son básicamente los inmigrantes que nosotros tenemos en nuestra provincia. Pero hay muchos inmigrantes que se quedan en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires, ¿sí? Y ahí el gran, digamos, el gran lugar de laburo, ¿sí? de gente que podía laburar y que lo absorbía en términos de mano de obra, era o el puerto, digamos, trabajar en la parte de los puertos, en la parte de los frigoríficos un poco más, unos años después, pero sobre todo comercio, claro, ¿sí? Para la venta de todo tipo de elementos que surgían en esa época y que sobre todo en Argentina y en la mayoría de las provincias empezaba a haber, a diferencia de lo que tenemos hoy, donde hoy tenemos una tienda que vende, no sé, textiles, otra que vende específica, los bazares o diríamos polirrubro o casa de ramos generales, te vas adquiriendo distintos nombres. En esas casas se vendía de todo, y ese de todo a veces se vendía de forma ambulante y otras veces en el propio local, digamos. Y el acceso era el mismo, el puerto va a ser también la oportunidad que encuentra Rosa Ballet también. Exactamente. Ingresa por ahí, pero también va a tener la oportunidad económica. Oportunidad económica de ahí, exactamente. Y bueno, y ahí había posibilidades para quienes fueran de alguna manera bichos, por así decirlo, de moverse en esos ámbitos y con ciertas habilidades para poder ¿no? Primero para poder morfar cotidianamente, para poder parar la diaria, pero además la posibilidad de poder crecer en un ámbito en que por ahí en lo comercial no había tanta restricción propietaria de dueños como sí lo había en la parte rural, en donde los dueños de las tierras eran muy poquitos. Bueno, Roser Ballet termina llegando a Buenos Aires después de un tránsito por Montevideo. Y ahora vamos a estar, ¿por qué hablamos de Roser Ballet en La Pampa? Bueno, los que van a la escuela lo ven todos los días, pero estamos tratando de ponerle contexto a este nombre. Bien, estamos refiriéndonos a una de las escuelas de la ciudad de Santa Rosa, en este segundo bloque de nuestro programa Los Lugares de la Memoria, que lleva el nombre de una persona que hay que decir, no pisó, capaz que pasó algún día, pero no pisó a La Pampa de manera permanente, no vivió acá, no tuvo relaciones ni políticas, comerciales, capaz que sí, porque a algunos le habrá vendido algo, que es José Roser Ballet, que es el nombre que quienes vamos hoy, porque yo hice la primaria ahí y además ahora mi hija va al mismo lugar, lo veo todos los días. Mariano Moreno, 143 Roser Ballet. Bueno, son los tres nombres que tiene esa escuela. Este hombre que sería el Reinado de España, pero viene, es catalán. Es catalán. Sale desde Cataluña diciendo, bueno, voy a hacer la América. Sí. De temprano, con una decisión de irse, ¿no? Con una decisión muy joven. Él llega más o menos, creo que tiene unos 16, 17 años cuando llega acá. Y básicamente la trayectoria previa, ¿sí? Él viene efectivamente de una familia muy humilde de España, de Barcelona, por eso es catalán, de la región de Cataluña. Y bueno, obviamente, como muchas de esas familias, los platos no alcanzaban para todos, y él en esa inquietud ya había tenido trabajo desde muy joven, como muchas casas de laburantes, donde los pibes y pibas laburan desde muy temprana edad. Ya había tenido algunas experiencias. Llega a América sabiendo trabajar, sabiendo las conductas de trabajo, si se quiere. Sí, sobre todo las de vendedor, ¿no? Había ayudado al padre en una casa comercial que tenía, donde el padre trabajaba, y él había ayudado, entonces ya sabía algunos elementos, por lo menos la cancha, digamos, como se le dice, de poder trabajar ahí. Cuando llega a la Argentina, lo cierto es que... Claro, primero él toma un barco que recala en Uruguay, la primera vez Montevideo. Exactamente. Sí. Antes de llegar a Argentina, él tenía el objetivo... que tarda 2 semanas llegar acá. Sí, casi 3. Donde él cuenta incluso que viajó de parado todo el recorrido, se cagó de pasando hambre, todo eso. Llega a Uruguay, él tenía el objetivo, la mira puesta en Buenos Aires, pero llega a Uruguay. Primer puerto al que para y se baja en Montevideo. En Montevideo está un tiempo, la pasa muy mal, muchos días sin comer, sin dónde dormir, duerme por primera vez en la calle. Sí, duerme varios
O sea, ahí conoce el no tener, aunque sea un techo, sea de lo que sea, en Montevideo. Trabaja de manera gratuita, a cambio de un pan, a cambio, bueno, empieza a ideárselas, a entregar comida, bueno, pero no logra asentarse en Montevideo. Así que en poco tiempo logra reunir dinero, porque venían sin plata, y mucho menos la nuestra. Claro. Cuenta la leyenda la historia de él, perdón, que en ese tránsito de vivir en una plaza, en un banco de plaza, un señor adinerado pasa, habla con él le cuenta algo así como su historia de cómo venía, y él le da un dinero que era muy poco para él, pero para él era un montón, que era 2 pesos de oro. Sí, simbolizan como 2 monedas de oro. Como una cosa así, y con eso, además de Morva, puede pagar el pasaje para llegar a Buenos Aires. ¿Dónde tenía un pariente? Porque venía con un dato. Tenía un pariente, los primeros días sigue pasándola mal, hasta que lo encuentra, y el pariente le da, por lo menos le da comida y a cambio que trabaje con él. Exactamente. Ya comerciando, ya el trabajo asociado a la venta. El trabajo asociado a la venta. Ese es el inicio de Roger Varela, que va a tener una escala, una cosa que va a ascender en muy poco tiempo, conociendo el puerto, el viaje, y después de trabajar para su pariente, consigue un empleo con casa, en teoría, casa y comida, más salario. Más salario. Él cuenta esto del sótano, ¿no? Dormía en un sótano que la cama caminaba, porque había chinches, ratas, cucarachas. Él sentía que la cama caminaba, se movía. Sí, que se movía de la noche. Eso va a hacer que, bueno, de hecho cuenta que las mataba, porque no es que se fue de un día para el otro. Mataba a chancletazos limpios, alpargatazos limpios, lo que podía, los bichos que podía para poder dormir. Cuando él está trabajando, pero quiere cambiar de situación. Sí. Hay un momento en donde a él... Pero es cierto que tiene techo, comida y un salario. Techo, comida y un salario. Hay una cuestión que él, mucha de la venta la hacía en la calle, de forma ambulatoria, digamos, y eso despierta en algún punto una tensión de que él era muy buen vendedor. O sea, aparentemente muy posta, era muy buen vendedor, una persona muy amable, con mucho entre, etc. Y de hecho le ofrecen un mejor salario de vuelta en Montevideo. ¿No? Una casa comercial en Montevideo le dice, yo tengo una casa comercial allá, muchísimo más dinero, 300 pesos, una cosa así, pero se tenía que mudar. Él, después de esa experiencia que ya había tenido y demás, dice, no, yo no voy, prefiero quedarme acá, con la idea de, me parece que tengo mejor perspectiva de crecer acá que allá. No le erra y al poco tiempo compra incluso un pues él consigue un mejor trabajo. Consigue después un mejor trabajo acá. Donde el colchón caminaba, consigue uno mejor acá en Argentina, donde va a independizarse después. Se va a independizar al poco tiempo. Y el gran salto de él es... Pero, bueno, estamos hablando, él tiene un sitio oficial que se llama joserosalvarel.com.ar, donde cuenta la historia de manera oficial. En ese momento compra un terreno a 7.000 pesos de entonces, que equivaldrían a $200.000 de hoy, pero paga una parte y los demás se venden en cuota. También el país era distinto. A una persona que apenas tenía algunos recursos, sí tenía ideas y tenía ganas de hacer como hizo, y tuvo suerte, porque muchos inmigrantes han tenido ganas y no tuvieron la suerte que él tuvo. Bueno, él logra tener éxito en este emprendimiento económico y lo compra. A los pocos años él logra saldar la deuda y tener dinero para empezar a expandirse. Sí. Era un bazar. Básicamente era lo que comentaba un poco en el blog. En bazares que se vendía de todo un poco. Esto también, la conexión y las relaciones, el conocimiento que él tenía, sobre todo de los productos, ¿sí? Por la relación con el puerto y demás. Callao, estaba terrible edificio, terminó teniendo en la calle Callao. Sí, Florida y por ahí, Florida y casi Callao. Ahí. Ese lugar después se llamaba Mundo Bazar, que es el primero que tiene, y los 2 años funda otro, ¿sí? Vende ese mismo y adquiere un mejor edificio, más grande, mejor ubicación, al que le llama Bazar Dos Mundos.
Sí, ¿sí? Que es el que va a terminar. El que hay las fotos, los registros, claro, que van a ver que es de la esquina de la calle Callao. Y él va a terminar expandiendo su negocio y ya después, ahora en el próximo bloque, le vamos a contar cómo es que llega a hacer escuela. O cómo es que llega a donar para la escuela. ¿Cómo es que llega a donar, en realidad? Él termina ahí llegando a tener 25 sucursales en la misma capital. En la misma capital federal. En el mismo Buenos Aires. Fue una cadena nacional, no, una cadena citadina, sí. con muchos comercios en la misma capital del país. En el tercer bloque le contamos cómo llegó a construir 54 escuelas. 50, o a donar terrenos y dinero para que se hagan 54 escuelas. Bien, continuamos en los lugares de la memoria y ahora sí, Mauro, ¿por qué se vincula a la escuela José Roger Ballet? Podemos contar la historia de él y los inmigrantes. Él, un inmigrante muy exitoso, mucho dinero va a tener. Mucho dinero. Hasta 1985 va a estar abierto. O sea, trasciende 7 décadas más o menos. Incluso él, para continuar un poco cuál es ese salto, ¿no? Ese salto de basar dos mundos hace que incluso Roger Ballet empieza a incursionar en otras cosas, claro. Otros emprendimientos, diríamos hoy, pero en ese momento eran muy costosos. Casi como un hobby, ¿no? Alguien que ya tenía su vida totalmente resuelta, compra una importadora, es decir, adquiere una firma importadora, una firma que era inglesa, él compra esa firma importadora, con lo cual ya el bazar tenía un abastecimiento propio, una bazar red de diseño y de calidad. claro, por ahí llegó a tener clientes de alto valor económico. De alto valor económico. Y incluso tiene una revista llamada Dos Mundos también. Siempre haciendo esta analogía, ¿no? Entre España y Argentina. Está bien, y en el tema del comercio. Del comercio. Sí. En el barrio de Once se distribuía. Y empieza a tener, sobre todo a partir de la década del 30, ¿sí? Fines de la década del 20, principio de la década del 30, viendo las consecuencias de la gran crisis económica, la gran depresión del 30, empieza a tener un perfil filantrópico, ¿no? Empieza a tener esto de, bueno, ayudar. Primero empieza ayudando a algunos digamos, españoles, inmigrantes que por ahí se volvieron y no tenían recursos para volver. Él le compraba muchos pasajes para que pudieran volver de forma gratuita, no pedía que se lo reintegren ni nada. Y en 1929 incluso le dona al Estado argentino una casa, una especie de casa, no era una embajada, pero similar, en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, que es donde incluso va a vivir y a morir Bernardino Rivadavia, allí. Y a partir de la década del 40, tiene este proyecto de fundar escuelas, de donar, comprar los terrenos y donarlos para que se construyan las escuelas allí, que era lo más difícil muchas veces de tener, que era el terreno y el dinero, obviamente, para la construcción. A lo largo de punta a punta del país. De punta a punta. El proyecto era una escuela por territorio, digamos, ¿no? Por provincia. Cuenta un poco la leyenda que cuando se termina de elaborar, digamos, de fundar y de confeccionar todas las escuelas, lo pone en un mapa y dice, me faltó una, y dicen, ¿dónde? En las Malvinas. En ¿no? las Malvinas. Hace un proyecto que lo presenta, pero bueno, no, el Reino de Inglaterra no se lo permite. No se lo permite. Pero quiso construir una casa en las Islas Malvinas, una escuela en las Islas Malvinas, y no se lo permitieron. El proyecto lo elevó, hubo casi hasta un cruce diplomático entre los países por esta intromisión de un ciudadano que decía, quiero comprar el terreno, quiero hacer la escuela. Quiero hacer una escuela, y encima para que enseñen en castellano, no para que enseñen en inglés. Exactamente. Una de las últimas, antes de todo esto, porque tiene 54, 6 en el exterior, 5 en Uruguay y una en Chile. Las otras son 48 en Argentina, 48. Hay provincias que tienen más de una. Acá hay una sola, que es la 143, que le hemos dicho Mariano Moreno o la Roger Ballet. Están entre las últimas, de las 48 están 36, 37, es una de las últimas que hace, que los edificios son todos iguales. La fachada, hoy hay que decir que la 143 de Santa Rosa está modificada porque le han ido agregando la sala de jardín o el nivel inicial. Los anexos, pero la pero entrada... la fachada, el color beige de la pared, las tejas, la arcadita, la puerta doble, son todas iguales. Uno las reconoce, viéndola y conociendo un poco la historia, si le toca ir a algún lugar, che, qué parecida, sí es parecida porque pertenece al mismo proyecto. El mismo proyecto, exactamente.
Vos decías lo de la casa de Cádiz, hay otra anécdota que esto de comerciar, viajó, volvió a viajar, estaba comerciando en Alemania y lo agarra la Segunda Guerra Mundial. Y tiene los problemas de casi todos los que se querían ir, no podía irse legalmente. Siendo una persona reconocida, multimillonaria, se mete a un barco de manera clandestina, se presenta al capitán 2 días después, el capitán lo reconoce, ya era una persona conocida, sobre todo por lo que había hecho en esta embajada. Y bueno, ahí lo dejan ir visiblemente, que no vaya más parado, que no se ensucie, que tenga comida, y en España lo legalizan y lo vuelven a mandar para acá con el pasaporte a una persona que ya era millonaria, ya había empezado su gesta filantrópica, pero bueno, lo agarró la guerra, lo agarró. Recursos políticos, digamos, claro, de contacto. De contacto, y ¿no? tuvo otro viaje clandestino por 2 días en barco para poder después salir legalmente, regresar acá, y hay que seguir, la persona longeva, más de 80 años. Sí. 1985, el cierre de su bazar mundial, fue cerrando de a poco, dicen que pagó las indemnizaciones que correspondían, no se fue debiendo, no hizo concurso de quiebra, lo agarró el cambio económico y bueno, el bazar terminó cerrando, ya lo administraban sus hijos. Exactamente. Ese hombre, cuando vos le agarró ese ballet, hizo esa escuela y hizo otras 53 más. Tengo como para cerrar esto, lo que hay que decir es que es un proyecto enteramente personal. Claro, sí. Porque no todas las provincias necesitaban escuela. También la provincia de La Pampa podía necesitarla, no sé si necesariamente acá en Santa Rosa, por ser la capital, pero bueno, era un lugar mucho más visible para fundarla. Pero es un proyecto que Rodrigo Ballet entrega así, ¿no? Con la escuela, y después todo lo demás lo ponía el Estado, ¿no? No es que las escuelas, él ponía la condición de plan de estudio, de proyecto educativo, era solo el edificio para que allí funcionase una escuela. Y de ahí bueno, otro dato, en 1947 él recibe varios reconocimientos, pero por esto son en La Pampa. Sí. Juan López, si no me equivoco, el nombre, o López el apellido del gobernador interventor, territorio todavía. 1947 le entrega un reconocimiento y ahí se le pone el apodo de sembrador de escuelas. Sembrador de escuelas. Sí. Se lo pone un gobernador interventor en la provincia de La Pampa, a él que le entrega el reconocimiento y quedó, y de hecho hoy es parte de su historia oficial. Uno cuando va al sitio va a ver que abajo dice el sembrador de escuelas. El sembrador de escuelas. Sí. Y eso es porque recibe ese reconocimiento. Después tuvo participaciones en la ALSEC, en Rotary, hay un montón de reconocimientos de esta persona porque en su accionar político y social, político no partidario, hay que decir que no se identificó con ningún partido, pero sí en como muchas personas que también han tenido mucha reconocimiento, sobre todo dinero, muchos recursos económicos, que por ahí no han tenido problemas en ponerlo, donarlo, etcétera, tienen vinculación con muchos de estos espacios civiles de reconocimiento, digamos, ¿no? Mauro, gracias a No Producción, y la próxima vez que vean ese cartelito, lo vean tallado en piedra, es un hombre que no pasó por La Pampa, pero sí nos regaló una de las 54 escuelas que regaló por Argentina, Chile y Uruguay. Hasta la próxima, gracias por estar ahí.